El 16 de octubre de 2005 desperté dentro de un ataúd de metal retorcido. La sangre corría por mi rostro, mi cuerpo estaba atrapado y el dolor lacerante me impedía moverme. El motor del Corsa 2005 aún jadeaba sobre mis rodillas, el volante pegado a mi pecho, mientras el capó del auto expulsaba humo, como si el auto también estuviera tratando de comprender qué había sucedido. El crujido del metal caliente, el olor a gasolina y el zumbido lejano de voces desconocidas componían un paisaje surrealista, como si me hubiera extraviado entre dos mundos. Pero la muerte no había comenzado en ese instante, había estado acechándome desde el día anterior, deslizándose en las sombras, aguardando el momento exacto para tocarme la espalda. El 15 de octubre sentí algo que jamás había experimentado. Un vacío en el estómago que no era hambre, un escalofrío en la espalda que no era frío. Era una certeza ciega, primitiva, la muerte estaba cerca. Lo supe antes de que el teléfono sonara. La llamada vino de lejos, más de 75 kilómetros separaban mi ubicación de lo que estaba a punto de escuchar. La voz del otro lado no dudó, no tembló. Era la voz de alguien que ya había aceptado la tragedia. Lo mataron. Un ayudante mío había sido ejecutado dentro de mi propia camioneta Chevrolet 79, aquella que me había acompañado en mi crecimiento, en mis luchas, en mis sueños. Ahora era un ataúd con ruedas, un receptáculo de muerte y pólvora. Vi su sangre. El charco oscuro se extendía sobre la tapicería como una sombra viviente, como un espectro que no se evaporaba. La violencia había irrumpido en mi mundo sin previo aviso, y lo peor es que sentí que era solo el comienzo. Dormí con esa imagen clavada en mi mente. Bueno, dormí es una forma de decirlo. En realidad, esperé el amanecer con el alma encogida, pensando qué sentido tomaría todo este conjunto de circunstancias. A la mañana siguiente, debía viajar hacia el lugar de aquella llamada maldita. Tomé mi Corsa, un auto recién salido de la agencia, tan nuevo como la esperanza que aún intentaba sostener. La carretera estaba despejada, la luz del alba iluminaba el asfalto y, entre nubes, los destellos de las primeras luces de sol salían tenuemente. Por un momento, creí que quizás me había equivocado, y que esos presagios que rondaban mi mente eran ideas fatalistas del acontecer poco realista. Hasta que el infierno se abrió frente a mí. Un camión que iba adelante perdió su carga. Toneladas de granos comenzaron a rodar como un río dorado, cubriendo la carretera con una trampa silenciosa. Era una alfombra de muerte, un velo traicionero sobre el asfalto que a simple vista parecía neblina. Frené, pero era como querer detenerse sobre hielo. Las ruedas del Corsa patinaron sin control. Todo ocurrió en segundos, pero dentro de mi cabeza fue una eternidad. Vi el choque antes de sentirlo. Un camión venía en sentido contrario. Un monstruo de metal que no tenía la menor intención de detenerse. Su trompa se acercaba a mí a toda velocidad, sin piedad. Y entonces, el impacto. El golpe fue brutal. Mi cuerpo se sacudió como un muñeco dentro del auto. Escuché el estruendo del metal cediendo, los vidrios estallando como proyectiles, el crujir de mis huesos sometidos a una fuerza inhumana. Y en ese instante, no pensé en mi pareja. No pensé en mi familia, ni en mi negocio, ni en mi auto nuevo, ni en mis sueños. Solo vi mis pecados. Fue como si alguien proyectara una serie de películas malditas en mi cabeza, como si una mano invisible sacara a la luz todo lo que había hecho, y que debía ser contado ante el tribunal de Cristo. Actos oscuros, vicios, adicciones, momentos de orgullo, decisiones que prefería enterrar. No había escapatoria, no había excusas. Era el juicio final y yo estaba ahí, rindiendo cuentas sin poder decir una sola palabra. Sentí que no iba a despertar, que ese era el final. Pero entonces, no caí. La inercia del impacto debió lanzarme al vacío. A 80 pies de profundidad hacia un vacío al extremo de la carretera delgada y estrecha donde los autos tenían que hacer fila para pasar. Allí, había un precipicio esperando engullirme. Pero no caí. El auto quedó incrustado al borde contrario del abismo, detenido por un milagro invisible. ¿Por qué seguía respirando? Cuando abrí los ojos, el mundo estaba borroso, pero la certeza era clara. Dios me había sostenido. Las voces de extraños me sacaron de la lata enroscada en una bola de metal. Manos anónimas me sacaron del amasijo de metal que había sido mi Corsa nuevo de 29 días de uso. Sentí la calidez de la vida, el ardor del dolor, el latido de un corazón que no se había detenido. Y entonces lloré. Allí, entre el polvo y la sangre, me hice una promesa. No una de esas promesas que se hacen en medio del miedo y se olvidan con la calma. No. Era un pacto sellado con fuego.
Sería fiel. No volvería a mirar la vida con los mismos ojos. Si Dios me había permitido vivir cuando todo decía que debía estar muerto, era por algo. 2 meses antes, había dado un paso al mudarme con la mujer que hoy es mi esposa. Había luchado por conquistarla durante 5 meses, pero ahora comprendía que la batalla más grande era por mi propia alma. El camino hacia la consolidación no fue inmediato. Fue una guerra, un proceso, un renacer. Pero ese día, en esa carretera maldita, el destino me dio un ultimátum. Y yo elegí vivir. Elegí cambiar los lentes con los que veía el mundo, elegir a Dios, elegir la vida, elegir la verdad. Ese fue el inicio de mi transformación.